Quisiera usar como introducción en esta mañana al libro de Samuel y el mensaje está dividido en 3 episodios. Si quisiéramos tomar este mensaje, podríamos decir que lo vamos a comparar a un drama que vive una mujer. Y en su primera parte quisiéramos ver cómo es que este drama se da inicio ahí en el libro de Primera de Samuel, versículo 1 al 8. Luego hablaríamos de el desenlace de lo que va a ser el sufrimiento de una mujer y finalmente la bendición que va a tener esta mujer. Algunos datos introductorios antes de orar y empezar el mensaje. Podríamos decir que hay situaciones importantes para recalcar aquí. En primer lugar, va a hablar de un hombre llamado Elcana. Recuerden, este es el varón. A veces suele confundirse Elcana pensando que suena a mujer, ¿verdad? Pero no, él es el varón de este relato bíblico. Este hombre viene de la descendencia de Abraham. Haciendo un poco de historia, Abraham es el progenitor de... Les mencionaba, una de las cosas que vemos en este relato es entonces, ¿de dónde viene este Elcana? Que es el hombre en la historia. Solamente voy a poner algunos antecedentes de este hombre porque luego nos enfocaremos en una de las esposas. Vamos a ver en el relato que él realmente dentro de la cultura que están ellos, era permitido tener más de una mujer. Por favor, varones, esto no es para hoy en día, ¿no? Esto es para los tiempos bíblicos. Este hombre, Elcana, entonces decía, viene de la descendencia de Abraham. Abraham es el papá de Isaac, Isaac es el papá de Jacob, Jacob es el papá de José, ese José que en algún momento en los relatos bíblicos habrán escuchado que estuvo en Egipto. Él se casa con una mujer llamada Asenat, y de este matrimonio tienen 2 hijos, Efraín y Manasés. Entonces el Manasés es el que queda por el momento ahí oculto, pero se va a enfatizar entonces a Efraín. Y va a decirse que este Elcana es de la descendencia de este Efraín. El otro aspecto relevante aquí es la palabra Silo, que generalmente era identificado como el centro cultural de adoración. Y llegó a convertirse este Silo, que ustedes lo van a ver en la Biblia, llegó a convertirse en la capital de Israel. Estos aspectos solamente para hacer como a manera de antecedentes o introducción, y vamos ahora entonces a continuar. Voy creo que me escuchan, ¿verdad? Bien, perfecto, gracias. Volvamos entonces. Aquí está Elcana, aquí está este hombre entonces que tiene 2 esposas, la una se llama Penina y la otra se llama Ana. La historia o el relato va a enfocarse más en la mujer llamada Ana. Y vamos a ver cómo entonces se desarrolla lo que diríamos el primer escenario o la primera escena de esta exposición de la palabra de Dios. Vuelvo a repetir, si usted está por primera vez en este lugar, voy a tratar de hacer esto como si fuera una película. Entonces, capítulo número 1, versículo del 1 hasta el 8, vamos a enfocarnos ahí. Para esto voy a pedirles que inclinen su rostro, vamos a orar y decirle, Padre Celestial, en esta mañana le damos las gracias. Porque sin lugar a duda usted dirigió nuestros pasos hasta este lugar. Creemos, Señor, que tomamos la decisión de venir a su casa, pero fue lo contrario, Señor. Usted nos dio la vida, permitió que abriéramos nuestros ojos, que nos incorporáramos e hiciéramos los preparativos para venir y estar juntos como una sola familia en este lugar. Gracias porque nos guardó hasta llegar a este lugar. Y anhelamos, Señor, que al estar juntos como una sola familia, su palabra pueda ser de bendición para nuestras vidas. Señor, que ella sea expuesta de la manera más sencilla y concreta y que ella hable al corazón de cada persona que se dio cita en este lugar, como lo hizo en lo particular mientras preparaba el mensaje. Gracias, Señor, porque usted no ha cambiado
Y gracias porque a través de esta mujer llamada Ana, hay lecciones que aprender para nosotros hoy. Le damos las gracias por todo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces entramos a los antecedentes, mis hermanos, del capítulo número 1, o escena número 1, dice versículo 1 al 8. En Ramá, un pueblo de los cerros de Efraín, vivía un hombre llamado Elcana. Sus antepasados fueron Jeroam, Eliú, Tou y Sub. Todos ellos eran descendientes de Efraín. Elcana tenía 2 esposas, Penina y Ana. Penina tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Cada año Elcana y su familia salían de su pueblo para ir al santuario de Silo. Allí adoraban al Señor Dios Todopoderoso y presentaban ofrendas en su honor. Allí también trabajaban 2 hijos del sacerdote Elí, llamados Ovni y Fines. Cuando Elcana presentaba un animal como ofrenda, les daba una parte de la carne a Penina y a sus hijos, pero a Ana le daba la mejor parte porque la amaba mucho, a pesar de que Dios no le permitía tener hijos. Como Ana no tenía hijos, Penina se burlaba de ella, tanto la molestaba que Ana lloraba mucho y ni comer quería. Todos los años cuando iban al santuario, Penina la trataba así. Vamos a detenernos en este versículo, por favor, y vamos a mencionar lo siguiente. Hay aquí una mujer, entonces, a la cual le vamos a dar el nombre de Ana, porque ese es el nombre que le da la Biblia. Esta es una mujer que, si usted fija los ojos en el versículo 5, casi al final, va a decir, Dios no le permitió tener. Ahora, quisiera que, sin perder este texto, usted vaya al Salmo 127.3. El Salmo 127.3 habla al respecto de los hijos. Y dice el versículo 3 del capítulo 127 de los Salmos, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. ¿Qué es lo que está tratando de decir aquí la Escritura? Mis hermanos y hermanas, especialmente hoy en su día, quisiera mencionar algo que es importante para su vida. Yo no conozco la condición de cada una de ustedes. Yo no conozco más que su cara, sus facciones, quizás su nombre, pero yo no puedo saber lo que hay en su interior. Yo no puedo conocer la historia de ustedes, pero hay un Dios que sí conoce. Y ese Dios, que va a ser el protagonista realmente de este relato, es el Dios que por alguna razón que yo no entiendo y no procuro entender, pero por alguna razón le da a algunas mujeres ser madres y a otras no. Elcana tiene 2 esposas, la una tiene hijos, no se menciona cuántos, pero Ana, por alguna razón, ella hasta este versículo 7 no tiene hijos. Eso ya es una situación difícil para esta mujer llamada Ana. Eso es una situación que la hace sufrir mucho. Pero aparte de eso, vemos a otra mujer que no solamente que tiene hijos, sino que es una mujer que fastidia la vida de Ana. Y eso debe darnos a entender, dentro de estos primeros versículos hemos visto que Elcana subía con toda su familia a adorar a Dios. Y mientras estaban adorando, o mientras subían, eso no es tan específico, lo que sí se sabe es que cada vez que ellos subían, Penina le hacía la vida de cuadritos a Ana. Se burlaba de ella. Se burlaba porque no tenía hijos. La irritaba. Producía un dolor tan profundo en esta mujer cada año, porque culturalmente Elcana subía con toda la familia una vez al año. Y esto entonces parece ser que era una historia repetida de año tras año, escucharle a esta fastidiosa Penina que me hace la vida de cuadritos desde la perspectiva de Ana.
Yo no sé si usted puede percibir, pero esto nos da la idea de que no todas las personas que llegan a los centros de adoración realmente van a adorar al Señor. Aquí vemos un caso específico. Esta mujer llamada Penina va al centro de adoración, pero lo que menos hace es adorar a Dios, lo que hace es fastidiar a otra persona. Y Dios nos libre de tener personas así en la congregación, que vengan con una perspectiva de buscar el dañar a otros. Esta mujer, Penina, que es lo último que voy a mencionar acerca de ella, es una mujer entonces que parece ser que no tiene sentimientos. Y parece ser que esta mujer se siente agraciada delante del Cana. Sin embargo, el Cana, según el verso número 5, a ella le daba el Cana a Ana, que le daba, dice, la mejor parte. Ahora, necesito explicar esto también, por favor. Cuando ellos iban al centro de adoración, el Cana y sus dos esposas y los hijos de Penina, o vamos a decir los hijos del Cana, ellos llegaban al centro de adoración y llevaban generalmente animales para sacrificar. Bueno, cuando se producía ya el sacrificio, parte de la carne de lo que se sacrificaba era dable que la gente comiera en el lugar. Es decir, no toda la ofrenda era completa, sino que se podía sacar parte de la carne y dársela a la familia para que coman dentro del tabernáculo. Esto era lo normal. Ahora, lo que sorprende aquí es que el Cana entonces le da la porción a Penina. Toma, aquí está tu plato, aquí están los platos para tus hijos, pero luego ve a Ana y dice que le daba la mejor parte. Otra traducción dice que le daba el doble de lo que le daba a los demás. ¿Por qué le daba el doble? Porque su corazón estaba para con ella. Porque la amaba, el texto lo está diciendo, la amaba mucho a pesar de su esterilidad. Este hombre entonces desarrolla este amor para con Ana de una manera diferente a lo que lo hace con su otra esposa. Esto probablemente hacía que irritaba a Penina. Esta quizás era la razón por la cual Penina rechazaba a Ana. Esta mujer estéril recibe el amor de mi esposo que me debería corresponder a mí. Entonces, probablemente esa es la razón por la cual esta mujer está actuando de esta manera. Por favor, si usted es de las personas que subraya la Biblia, póngale un círculo ahí donde dice, Dios no le permitía tener hijos. Como Ana no tenía hijos, continúa el verso 6 y 7, Penina se burlaba de ella, tanto la molestaba que Ana, ¿qué es lo que hacía Ana? Lloraba mucho y no quería ni siquiera. Bueno, aquí vemos a una mujer entonces que es tanto el dolor que la comida no es parte de su consuelo. El dolor es tan profundo entonces que esta persona generalmente pierde el apetito y quizás eso es lo que a usted y a nosotros nos puede ocurrir. Usted probablemente ha visto a personas cuando hay la pérdida de un ser querido y están en el velatorio. Los que han perdido al ser querido, aunque usted les ofrece comida, ellos ¿qué dicen? No, gracias. Porque el dolor sobrepasa esta necesidad básica del alimento. Aquí hay una mujer entonces que está mostrando su necesidad y su necesidad no es el alimento. Su necesidad es el calmar el dolor por el cual está pasando. Continúa el versículo y dice, tanto la molestaba Ana, lloraba mucho y no quería ni comer. Todos los años cuando iban al santuario, Penina la trataba así. Y podríamos cerrar este primer momento entonces para decir, escena número 1, una mujer completamente dolida, una mujer completamente triste y una mujer entonces que al parecer no hallaría una solución. Pero a partir del versículo 8 vamos al segundo escenario, verso 8 hasta el verso 24, vamos a ir a la siguiente parte y empieza el versículo 8 indicando, una de esas visitas, es decir, las que iban cada año,
El Cana preguntó a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué te afliges? Ahora es interesante. Esto parece ser que hace alusión a que por primera vez se da cuenta el Cana del sufrimiento de su mujer. El texto estaba diciendo que esto ya sucedía cada año. Bueno, yo no sé por qué no paró esto el Cana. O se hacía el loco o no sé qué pasaba, pero es hora de confrontar probablemente esta situación. Y él se acerca entonces y le hace 3 preguntas importantes. ¿Por qué lloras? Es decir, ¿por qué está dolido tu corazón? Luego la segunda pregunta, ¿por qué no comes? Y nosotros ya sabemos la razón de por qué no come. Y luego le dice, ¿por qué te afliges? ¿Qué es lo que te causa aflicción en tu corazón? Y va a decir una frase que para los hombres es muy común, pero para las mujeres sonaría a una situación muy absurda. Él le dice, para ti es mejor tenerme a mí que tener muchos varones. Nosotros no fuimos diseñados para entender lo que nuestras esposas sienten por los hijos. Y no compita con sus hijos, por favor. No compita el amor de su esposa con sus hijos. El amor que ellas tienen a sus hijos es muy diferente al amor que tienen por usted como varón. Esta mujer es una mujer entonces que en este versículo se siente incomprendida. ¿Por qué se siente incomprendida? Porque el varón no puede entender y hace una afirmación absurda. ¿Acaso yo no soy mejor que 10 hijos? Le da la cantidad inclusive. Ahora, dentro de la cultura, por favor, debemos entender un aspecto. La cantidad de hijos en una familia era una bendición. ¿Por qué? Porque entre más hijos había, y especialmente varones dentro de esa cultura, eso aseguraba la protección del padre. Cuando un padre pasaba por alguna situación difícil y no tenía hijos que le defiendan, ese padre estaba completamente perdido. Pero cuando el padre tenía una dificultad y había hijos que le respaldaban, ese padre, por el contrario, se sentía muy fortalecido. Bueno, esta mujer no tiene hijos hasta este momento. Esta mujer no se siente comprendida por él y no le va a reclamar y no le va a decir, es que Elcana, tú no me entiendes. No. Ella no se dedica a explicarle la situación. Ella simplemente toma la conducta que toda mujer piadosa debería tomar. Dice el verso 9, Ana dejó de comer, no porque estaba guardando la figura, se levantó y se fue a orar al santuario. ¿Saben? Hay muchas situaciones en que las mujeres actúan de manera completamente irracional para los varones o desde nuestro punto de vista. Pero esta mujer estaba actuando de una manera piadosa y de una manera apropiada. Ana dejó de comer, se levantó y se fue a orar al santuario. En medio de la aflicción, lo mejor que podemos hacer, hermanas y hermanos, es ponernos a orar. A veces cuando viene la dificultad, lo que hacemos es buscar personas que nos ayuden a salir de la situación. Y cuando todo falla, es cuando recién nos acordamos que hay que orar. Bueno, esta mujer está enseñándonos a través de este momento que ella tomó la mejor decisión. Ella fue a orar y cuando fue a orar, no se fue a otro lugar que al santuario. Y ahí va a suceder algo extraordinario. En el santuario, ¿quién estaba? Dice el texto, el sacerdote Elí estaba allí. Estaba sentado junto a la puerta. Es decir, este varón, el papá de Ofni y Finés, es el que está en la entrada del tabernáculo, por decirlo así, o del santuario.
Ana está entonces llegando a este lugar y dice el verso 10, Ana estaba tan triste que no dejaba. El llanto, mis hermanos, es una situación que Dios puso en nosotros para que podamos resistir las situaciones difíciles de la vida. Ahora, hay diferentes tipos de llantos. Hay el llanto de dolor, quizá usted se golpea tan fuerte el hombro, un dedo, lo que sea, que se le escapan las lágrimas. Hay un llanto producto del dolor por la pérdida de un pariente cercano o a veces incluso por pérdida del trabajo. Este es un tipo de llanto diferente. Hay un llanto por asuntos de frustración. Usted se siente tan frustrado y a veces tan enojado que llora. Ahora, el llanto fue entonces puesto por Dios como una válvula para descargar las emociones. Recuerde eso. Por eso es un absurdo cuando una persona pierde a un ser querido que usted se acerque y le diga, no llore, confíe en el Señor, todo va a estar bien. Eso es un absurdo, por favor. Eso es lo peor que le pueden decir a la persona, porque la persona necesita descargar estas emociones. Esta mujer está descargando estas emociones, ella está muy triste y por lo triste que está llora. Continúa el verso 10, por eso oró. ¿A quién oró? Y dice el texto que oró a Dios. Interesante porque nosotros podemos entonces acudir a cualquier persona para solucionar nuestras dificultades, pero la persona a quien necesitamos realmente acercarnos es al Señor. Es el Señor el que nos escucha. Recuerde, Él no es visible, no lo podemos ver, no lo podemos tocar, pero no significa que Él no existe. Él ciertamente está en medio de nosotros y en los creyentes. Él es invisible, pero está presente. Verso 11, y le hizo esta promesa entonces de esta mujer. Dios Todopoderoso, yo soy tu humilde servidora. Interesante esta expresión, porque esta mujer va a hacer una petición, pero en primer lugar lo que hace es reconocer quién es ella. Ella no le dice, te reclamo por hijos, ella no le dice, decreto que voy a tener hijos, ella le dice, aquí está tu servidora. Primero reconoce quién es ella delante del Señor. Y una vez que ha reconocido que es la servidora del Señor, le dice, mira lo triste que estoy. Reconoce la condición interna que tiene. Es bueno reconocer delante del Señor cuando estamos enojados o cuando estamos tristes o cuando estamos alegres. El Señor lo sabe, pero es mejor cuando nosotros verbalizamos eso. No porque el Señor no sabe lo que pensamos, recuerde, Él es omnisciente y por lo tanto lo conoce todo, pero Él quiere escucharnos. Esta mujer dice, mira lo triste que estoy y date cuenta de lo mucho que estoy sufriendo. Y le hace la petición aquí, no te olvides de mí. Esta expresión, no te olvides de mí, es la expresión entonces que podríamos traducirla como te estoy trayendo mi necesidad y yo creo que tú me escuchas y creo que tú puedes resolver esta situación para mí. Luego hace entonces la petición a continuación y dice, si me das un hijo, yo te lo entregaré para que te sirva solo a ti todos los días de su vida. Interesante. Una mujer estéril le pide a Dios, dame un hijo, y no dice, y le voy a cuidar como si fuera un tesoro. No, no, no. Te lo voy a dar a ti. ¿Quién de nosotros, en su sano juicio diríamos, estaría dispuesto a decir, Señor, dame un hijo que luego te lo voy a entregar a ti? Pero sabe que eso es lo que haremos quizás al final del mensaje. Pongamos nuestros hijos en las manos del Señor y van a ser las madres en esta mañana las que, aunque no estén sus hijos físicamente aquí, simbólicamente los tengan a su lado, los abracen y los pongan en la presencia del Señor. Vamos a llegar a ese momento, por favor.
No te olvides de mí, si me das un hijo, yo te lo entregaré para que te sirva solo a ti todos los días de su vida. Como prueba, es decir, yo me comprometo a, y como prueba de que te pertenece, nunca se cortará el cabello. Sin perder, mis hermanos, por un momento vamos a Números capítulo 6, para entender lo que está diciendo esta mujer aquí. Números, ahí donde están pegadas las hojas, por favor. Números capítulo 6. Empecemos el versículo 1 para tener un poco de contexto. Capítulo 6 de Números, versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se aparte haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo del nazareato, es decir, este era un voto, nazareato, no hay que confundirle con de Nazaret, por favor, no es lo mismo, ¿no? Nazaret es un lugar, nazareato era un voto que se hacía. Y este voto va a decir aquí en qué consistía. De todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza. Hermano Ezequiel, esta no sería un buen cliente, ¿no? Hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su... Bueno, esta mujer entonces le está diciendo al Señor, yo te estoy pidiendo un hijo, hago el voto de entregar a mi hijo, pero juntamente con el voto, entonces la señal de que te lo he entregado a ti es que la navaja no pasará por su cabeza. Esto para nosotros dice, ¿no es cierto? Bueno, hay mucha implicación aquí, mis hermanos. El hecho entonces de hacer esta promesa al Señor era decirle al Señor, yo estoy tomando muy en serio, Dios, lo que te estoy pidiendo, y es tan serio que sé que al hacer esta actividad o esta situación con mi hijo, el que no se corte el pelo, estoy dedicándolo para ti. Este muchacho entonces está destinado para ser servidor del Señor, aún antes de haber nacido. Recuerden que aquí es una petición solamente de la mujer. Continúa el verso 12 y 13. Ana oraba a Dios en silencio. Como no escuchaba lo que decía, pensó que estaba borracha, dice una traducción que es más actual para hoy, ¿no? Pensó que estaba ebria, pensó que estaba borracha. Por eso le dijo, ¿no te da vergüenza estar borracha? Deja ya la borrachera. Pero Ana le respondió, Señor mío, no crea usted que estoy borracha. No he bebido vino ni cerveza. Estoy triste y por eso estoy aquí suplicando a Dios que me responda. Ahora, quiero recalcar aquí antes de continuar. Estoy muy triste. En el verso 10, la misma frase, estoy muy triste. ¿Y qué le dice ahí? Por eso oró a Dios. En el versículo 16, estoy muy triste, por eso estoy aquí suplicándole a Dios que me responda. Esta mujer entonces está haciendo una oración no con gritos, no está exigiéndole nada al Señor, es a una oración a una voz tan baja, probablemente está haciendo algo como esto, que es incomprendida ahora, no solamente por el esposo, es incomprendida por el sacerdote. Él piensa que esa mujer está borracha. Y ella tiene que aclararle, no estoy borracha.
No he probado yo vino ni cerveza, estoy en mi sano juicio, pero mi oración entonces es tan silenciosa que solo puede percibirse el movimiento de los labios. Elí entonces entiende y le va a decir lo siguiente. Entonces Elí le contestó, vete tranquila, que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. ¿Quién es el que tenía que conceder la petición de esta mujer? Bueno, ese es el Dios que usted y yo servimos. Elí le está diciendo entonces algo que va a traer paz al corazón de esta mujer que está sufriendo. Recuerde, ella está dolida, ella está sufriendo, ella está siendo rechazada por su propia familia, por así decirlo, en el caso de Penina, pero esta mujer entonces ha encontrado el lugar apropiado y al Dios apropiado a quien dirigirse. Ella escucha de parte del profeta Elí y es como si escuchara la voz de Dios cuando Elí le dice que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Esto trae calma al corazón de esta mujer. No tiene al hijo en sus brazos, sin embargo, dice el verso 18, y Ana le dijo, usted sí me comprende. ¿Quién no le comprendió? El esposo. ¿Quién no le comprendió? El sacerdote. Pero ahora le dice, entonces, usted sí me comprende. Dicho esto, Ana regresó a comer y dejó de estar. Se cierra el telón otra vez y diríamos, aquí podríamos acabar. Pero continúa el relato y se abre la tercera escena. A la mañana siguiente, Elcana y su familia fueron al santuario para adorar a Dios. Y después de esto regresaron a su casa a Ramá. ¿Cómo se fue Elcana a su casa? Ya no estaba triste. Iba quizás con la esperanza de Dios va a escuchar mi oración. Bueno, ahora Dios va a hacer entonces que luego de que ellos regresaran, dice tiempo después, Elcana y su esposa Ana tuvieron relaciones y Dios le permitió a Ana entonces quedar embarazada. Y Dios ha contestado entonces. Y mis hermanas, Dios contesta las oraciones de mujeres piadosas y Dios contesta las oraciones de varones piadosos. No crea que Dios tiene favoritos, pero Dios tiene cercanos. Y cuán cercana esté usted del Señor, tenga la seguridad que el Señor escucha sus oraciones. Y Él responde de acuerdo a su soberanía. Dios permitió, verso 19, que ella quedara embarazada. Cuando nació el niño, Ana le puso por nombre Samuel. ¿Sabe qué significa el nombre Samuel? Dios ha escuchado. Eso significa Samuel. Usted adelante tiene un varoncito, ya le puede poner Dios ha escuchado, ¿verdad? Samuel. ¿Por qué? Y dice el versículo también, porque Dios contestó su oración. Al día siguiente, ya es otro panorama, cuando llegó el tiempo de ir al santuario para presentar la ofrenda acostumbrada, ¿qué podría haber dicho Ana a Penina? ¿Cómo te quedó el ojo? Le pudo haber dicho, ¿no? Pudo haberle dicho algo así, ¿no? Ahora, pero no lo hizo. Al año siguiente, cuando llegó el tiempo de ir al santuario para presentarse la ofrenda acostumbrada, Elcana fue a Silo, a este centro de adoración, con toda su familia para cumplir su promesa. Mis hermanas y hermanos, cuando le hagamos una promesa al Señor, cumplámosla. La Escritura dice que si hacemos una promesa y no cumplimos, es mejor que no hagamos promesas. Porque a usted se le puede olvidar que le prometió al Señor, pero al Señor no se le va a olvidar. Y ciertamente entonces Él tomará cuentas por todas las ocasiones que usted y yo le hayamos hecho promesas que le hemos fallado. Yo recuerdo de pequeño, cuando hablo pequeño hablo de los 11, 12 años, pasar por el Colegio Albernia, no sé si la mayoría conoce, allá por el Rosario. Ahí hay una imagen
Y yo recuerdo, en ese entonces no conocía al Señor, yo frente a esa imagen le decía, Señor, sácame de esta, porque sabía que me esperaba una paliza en la casa, ¿verdad? Sácame de esta y yo voy a ser el niño más portado, mejor portado. Ya me sacaba la situación y seguía portándome mal, ¿no? Entonces, esa imagen yo creo que varias veces me habrá escuchado decir lo mismo. Obviamente esa imagen no me escuchaba por nada, solo es una expresión para hacerme entender. Cuando nació el niño, Ana le puso por nombre Samuel, porque Dios había contestado su oración. Elcana fue a Silo con toda la familia para cumplir su promesa, pero Ana no quiso ir con ellos. Ahora, no vemos aquí a una mujer rebelde, por favor. Si solamente dijera el texto ahí y no habría más, podríamos decir, aquí está una mujer caprichosa, que ya como el Señor le concedió, ahora ya no quiere ir al santuario. No está pasando eso, por favor. El texto continúa y dice, no quiso ir con ellos y por eso le dijo su marido, cuando el niño ya pueda comer solo, yo misma lo llevaré al santuario y se le entregaré a Dios. Recuerde que esa es la promesa. Cuando el niño coma solo. Y entonces viene una pregunta aquí. ¿Cuándo es eso? Una pista que nos va a dar el mismo texto es quizás cuando menciona que ella va a llevar un novillo de 3 años. Entonces ese quizás es el indicador para decir, el momento que un niño empieza a comer es a los 3 años. No exactamente, por favor, no es que tiene 2 años, 11 meses y 29 días y ya mañana ya empiezo a comer. No. Pero vamos a decir que el rango normal para que un niño coma solo es 3 años. Este niño entonces será llevado a esa edad para ser entregado al sacerdote. Esta mujer le dijo, deja que yo tenga al niño y cuando él tenga la edad suficiente para comer solo, yo mismo lo llevaré al santuario y se lo entregaré a Dios. Allí se quedará a vivir, dice el texto. Para siempre, ¿no? Dentro del tabernáculo. Verso 23 y 24, Elcana le dijo, no le dijo haz lo que te dé la gana, ¿no? No le dijo. Le dice, haz lo que te parezca mejor, que el niño se quede contigo hasta que pueda comer solo. No se habla mucho, por favor, de cuántos años tenía Moisés cuando fue puesto en la canastita, ¿verdad? Lo que sí se sabe que tenía mucho menos años que Samuel, porque fue puesto en una canasta. Lo cierto es que esta mujer, mientras estuvo con él, le hablaba del Señor. Y luego cuando ella es invitada a cuidar al hijo de la hija de Faraón, es la misma mamá la que va a llegar y le va a instruir en, vamos a decirlo así, en la Biblia. Mis hermanas, ustedes tienen un papel tan importante en la vida de sus hijos. Y cuando hay hombres como yo, muchas veces que debemos tomar el papel de adoctrinar a nuestros hijos y no cumplimos en ese papel, son ustedes las que empujan la barca, son ustedes las que adoctrinan, son ustedes las que les dan los primeros principios de la Biblia. Esto está haciendo esta mujer con gran seguridad, le está hablando al Dios a quien clamó, el Dios que bendijo su vida con este niño, y ahora entonces esta mujer está solamente esperando que llegue el momento cuando este niño coma solo. Fue entonces, dice el relato, cuando Ana lo llevó al santuario de Silo, también llegó como ofrenda un novillo de 3 años, vino y 20 kilos de harina. Era generalmente las cosas que se usaba entonces para llevar al santuario. Verso 25, después de presentar en el altar al novillo, Ana y su esposo le entregaron el niño al sacerdote Elí. Para el sacerdote Elí esto debe haber sido un desafío. Mis hermanos, si usted, varón, fuera el sacerdote, yo no sé si sentiría lo mismo que yo.
que vienen y le traen un niño y me dicen, de aquí en adelante es su responsabilidad. Yo a veces no aguanto un niño 1 hora, peor el resto de mi vida, ¿no? Y ahí está este hombre, no se habla sobre este aspecto, solo se sabe que Ana y su esposo le entregaron al sacerdote Elí, y cuando le entregó, Ana le dijo, Señor mío, refiriéndose al profeta, hace tiempo yo estuve aquí orando a Dios. Yo le pedí este niño y él me lo concedió. Este niño entonces es el resultado de una bendición de Dios para esta mujer. Y uno podría decir, qué mal final, ¿verdad? Qué mal final, porque le está pidiendo por un hijo y a los 3 años tiene que quedarse sin hijo. Qué mal final. Pero vamos a ver que esto no sucede así. El verso 28 dice, por eso ahora se lo entrego para que le sirva todos los días de su vida, y todos ellos adoraron al Señor. Mis hermanos, esta mujer no entregó a su hijo simbólicamente. No, ella literalmente fue y se lo entregó al sacerdote. Ella se quedó sin mirar, por lo menos por 1 año. No lo dice el relato, por favor, pero por lo menos 1 año no lo vio, porque cada año hacían esto, ¿verdad? Entonces probablemente ella lo visitaba. Ahora lo curioso es que, como les dije anteriormente, este relato no termina ahí. Pongan su mirada, por favor, en el capítulo 2 de Primera de Samuel, capítulo 2, y veamos lo que pasa ahí. Fije su mirada, por favor, capítulo 2, versículo 21. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Ahora sí, ¿verdad? Le dijo a la Penina, ¿y cómo te quedó el ojo? Esta mujer estuvo dispuesta a sacrificar el hijo que le había prometido al Señor. Y en esta mañana hemos enseñado varias veces el tema principal de la Biblia es el tema de redención. ¿Y cómo vemos la redención aquí? Bueno, la redención es vista aquí por un Dios que en primer lugar, en su soberanía, y es el protagonista principal de esta historia, Él es el que cierra o abre matrices. Mi hermana, mi hermano, de Dios dependen los hijos que Él nos da. El Salmo 27 decía que ellos son una bendición y hay que cuidarlos. Cosa de alta estima significa necesitan de mucho cuidado. Y hoy más que nunca, con todos los medios electrónicos que hay que cuidarlos desde bien pequeños. Aunque a veces hacemos lo contrario, para que no llore, le pasamos él. Y ellos a los 3 años, ¿verdad? Y no aprenden a comer solos, ya aprenden a aprender y hacer la clave que usted tiene para abrir el celular y todo. Y les hacemos un gran daño. Mi hermana, mi hermano, el Dios soberano es el que está aquí. Es el primer aspecto entonces que quiero recalcar. Recuerde, Él es el que abre o cierra la matriz de una mujer. El segundo aspecto que quiero recalcar en el versículo 10, ella oró a Dios y le hizo una promesa. ¿Por qué oró a Dios? Porque Él es el que merece nuestras oraciones. Cuando haya una situación, madre, que tenga que ver con la vida de sus hijos, póngalo en las manos de Dios. Yo no quisiera escuchar, por favor. No me gustaría escuchar, pero si algún momento alguna madre tiene que tener a un hijo con situaciones difíciles de alcohol, de drogas, de pandillas, póngalo en las manos del Señor. Póngalo en las manos del Señor. Asegúrese de que el Señor está guardando la vida de estos jovencitos, de estos niños, para que ellos caminen con el Señor. Número 3. Es el Dios que no se olvida, por favor. Nosotros los seres humanos nos olvidamos, Él no se olvida
de las promesas que le hacemos. Cúmplale al Señor la promesa que le haga. Si eso vamos a hacer hoy con nuestros hijos, no importa si están presentes o no, los vamos a poner en las manos del Señor. Número 4, es el Dios que concede, verso 17, es el Dios de Israel que concede las peticiones que le hacemos de acuerdo a su voluntad soberana. Recuerde, Dios no es nuestro sirviente, no es el genio de la lámpara al cual le pedimos deseos y Él tiene que cumplirnos. No, Él responde de acuerdo a su soberanía y de acuerdo a sus propósitos. ¿Por qué le dio a esta mujer un hijo llamado Samuel? Porque Dios tenía planes con esta mujer y con este hijo. Samuel se va a convertir entonces en el profeta que va a ungir más adelante a los reyes, por lo menos a 2 reyes. Y cuando Dios hace algo, entonces no lo hace al azar, lo hace siempre con un propósito específico. Ese es el Dios en el cual usted cree y yo creemos. Finalmente, dice, Él me lo concedió, verso 27. Dios es el Dios que cumple lo que promete. Y hay varias personas que van a decir, hay infinidad de cosas que Dios promete en la Escritura. Y todas ellas ciertamente se cumplirán, por favor. Cuando usted acuda al Dios que con una petición, recuerde, Él siempre se compromete a contestar. No como nosotros queremos, pero Él siempre va a contestar. Jamás va a permanecer en silencio. ¿Cómo terminamos entonces este drama, esta historia, este relato? Afirmando que es Dios el que redime, lo hizo con esta mujer y puede hacerlo con cualquier mujer hoy en el presente también. Como mi esposa hemos sido partícipes a veces de matrimonios que no tenían hijos y que ellos empezaron a clamar al Señor. Y Dios contestó a esas oraciones. Y hemos visto a personas también que han orado y Dios no les ha dado hijos. Porque Dios no tiene que sentirse forzado a responder. En esta mañana entonces quisiera pedir a las madres que se pongan de pie. Y se pongan junto a sus hijos, las que están cerca a sus hijos. Como dije anteriormente, las que no están cerca a sus hijos, simbólicamente póngalos cerca. Simbólicamente pongan a sus hijos cerca de ustedes, abrácenlos simbólicamente hablando. Y no importa si están presentes o no, lo más importante es lo que vamos a hacer. Vamos a decirle al Señor que están agradecidas por los hijos que Dios les ha dado. Independientemente de donde ellos están, usted dígale en esta mañana, Señor, yo te pongo a mi hijo, a mi hija en tus manos. Sé que es lo mejor que puedo hacer. Sé que en tus manos ellos son protegidos. Escucha mi oración piadosa por ellos. Y permite que mis hijos, o mi hijo, o mi hija, se encuentre contigo. Que su vida, Señor, no pase en vano. No te pido porque los hagas exitosos. Te pido que tomes sus corazones. Así como Ana se lo entregó al sacerdote, yo te los entrego a ti, Señor. Son tuyos. Te pertenecen a ti. Y sé que tú tienes planes con cada uno de ellos. Ayúdame a guiarlos de una forma piadosa, para que te teman a ti y quieran caminar contigo. Te lo ruego, amado Dios,
En el nombre que está por sobre todos los nombres, el nombre precioso de Cristo Jesús. Todos decimos, amén, amén. Tomen asiento, mis hermanos.